Buenos días, tardes o noches. El motivo por el cual estoy escribiendo esto es ya que si te gustó el fic y llegaste hasta este capítulo lamento informarte que probablemente este sea el último ya que el autor hizo su última actualización en el 2017 y por lo poco que leí en sus comentarios contrajo un COVID muy fuerte en el 2021 y lo más probable es que haya fallecido, pero esperemos que no sea el caso, estaré al pendiente su vuelve y con esa triste noticia los dejo con el capítulo. Capítulo 87. Último segmento. Ultramar. Macrauge. Me moví rápido. El Swarmlord estaba empujando a través de la defensa ultramarine, y yo sabía que mientras los tiránidos estaban individualmente desorientados y más débiles en general por la serie de retrovirus que había alimentado a la Ive Fleet, el Swarmlord era más fuerte que nunca en este punto en particular. La flota enjambre estaba teniendo subversión de fiebre para quemar su resfriado, y esa respuesta inmune llegó como un señor del enjambre enfurecido con casi toda la atención de la flota enjambre culminando en una sola criatura. Eso era lo que esperaba, pero tuve un problema. Había subestimado el ser de un primarca. Solo lo había asumido a través de la mirada de un mortal, cuya comprensión del poder es demasiado limitada para comprender el verdadero poder. Aunque era consciente del poder de los marines espaciales, solo podía suponer un nivel de poder que podría exudar un primarca. Especialmente para Guilliman, cuyos poderes psíquicos nunca se dijo que fueran obvios o incluso existentes. Había subestimado enormemente al primarca medio muerto en estasis temporal. Debo admitir que estaba prestando más atención a este avatar particular de mí mismo que a la respuesta cuidadosamente administrada de la flota enjambre. Para la flota enjambre, su respuesta como un señor del enjambre enfurecido fue la última medida desesperada de la flota enjambre. Era como la última fiebre de un sistema inmunológico moribundo. Lo estaba explotando. Desafortunadamente, cuando agarré la cápsula de estasis temporal, no pude sentir a Guilliman a través del campo temporal. Estaba preparado para eso. Creé una aguja especialmente diseñada hecha de un cristal Kaidarin puro. Encerrando la aguja Kaidarin en un poderoso campo psiónico, inserté lentamente la aguja en el campo y perforé la piel cerca del cuello expuesto. En el instante en que la aguja compartió el mismo campo de dilatación temporal con Guilliman, supe que había cometido un error. Había una fea vena negra y púrpura que crecía hacia arriba desde el cuello hacia la cabeza de Guilliman, y supe que era el veneno lo que estaba matando al primarca. Sin embargo, el veneno no era solo lo material. Estaba lleno de cosas de la disformidad, y ese era el verdadero peligro incluso contra un primarca. El problema era que mi cristal Kaidarin absorbía automáticamente la corrupción de la disformidad y la purificaba. No pensé mucho en eso al principio, pero supe que estaba equivocado en el momento en que la aguja atravesó la piel y sacó sangre limpia. Para ser justos, la cantidad de conciencia que este avatar podía contener era minúscula en comparación con toda mi conciencia de mí mismo. Por supuesto, incluso mi yo actual era una pequeña porción de la verdadera conciencia de toda la mente suprema, pero incluso con menos del 1% de mi pequeña porción actual de la mente suprema completa, era una presencia inmensa. Incluso con esta sola gota de mí mismo, era tan fuerte como cuando me enfrenté a Ahriman hace muchos años. Sin embargo, no esperaba ser arrastrado a un paisaje mental tan violentamente y a una mente tan grande y poderosa. Mi escape de Roboute Guilliman. Me paré era el avatar de la mente suprema, de pie algo así como una forma humanoide gigante con pies con garras y 4 brazos y un par de alas. Era una versión ligeramente mejorada de la forma en que luché contra ese avatar de Kaine. Estaba de pie en un mundo plano, cubierto por un perfecto campo verde de césped, rodeado por un círculo de montañas ásperas gigantes tan similares a las montañas de Macrauge. En el corazón de este círculo de césped había una ciudad románica perfecta con columnas de mármol blanco, estatuas doradas y edificios altos. Sin embargo, todo estaba vacío de gente. Esta era la mente de Guilliman, y era tan ordenada, tan pura, tan resistente, tan elegante y sin daños que no podía imaginarlo siendo corrompido por Chaos. Era como si hubiera sido diseñado para ser impermeable al caos porque carecía de las emociones violentas y fuertes de un humano mortal. Sus emociones corrían como el agua que fluye por los diminutos arroyos artificiales hechos de mármol blanco tallado. Incluso el césped crecía sobre un lecho de arena dorada como para decir que no había suciedad en este lugar. Era tan puro que era casi inhumano, pero sabía que su humanidad de Guilliman se presentaba en las formas del círculo de montañas. Cada uno de los picos era fácilmente tan alto como 5 montes Everest apilados uno encima del otro. La ciudad en sí era pura, ordenada, casi como una placa de circuito de pura lógica.
Allí, en el corazón de todo, había una cúpula enorme, algo así como el edificio del Senado de Coruscant de la franquicia Star Wars. Sabía que ese era el núcleo del alma de Guilliman. Yo también, por lo que la extrañeza. A lo lejos, se había abierto una grieta en el suelo. Las baldosas de mármol blanco puro estaban rotas y el suelo de ladrillos de oro y plata macizos se había partido para revelar un abismo en el suelo. Reveló la lava ardiente debajo, con cada dolor, decepción y arrepentimiento de Guilliman hirviendo debajo. En el abismo, había miles de criaturas de color rosa y púrpura, que parecían los marines del caos de color rosa de los hijos del emperador. Algunos eran como marines del caos, otros parecían marines poseídos. Luchando contra ellos había una docena de marines espaciales gigantes vestidos de azul. Todos tenían las mismas caras, las mismas armas y la misma aura. Estas eran partes de Guilliman, luchando contra la infección del veneno del caos que plagaba su cuerpo. Había cientos de estos falsos marines del caos en el abismo, tratando de abrirse camino hacia arriba y hacia afuera, bloqueados por una docena de enormes Guillimans. Cada forma de Guilliman tenía fácilmente el doble del tamaño de los marines del caos, pero había tantos marines del caos que seguían apareciendo. Ignorándolos, entré en la cúpula. Allí, en el corazón de todo, se sentó una forma masiva de Guilliman 3 veces el tamaño de los enormes que luchaban afuera, y había 24 tronos alrededor de Guilliman, una docena a cada lado. Sin embargo, faltaban más de una docena. Solo había 7 todavía sentados en sus tronos más pequeños, y uno tenía un cadáver marchito con armadura sentado allí, y 4 faltaban por completo. Sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué a uno de los Guillimans más pequeños inactivos, un pedazo de su alma. Iba a llevarlo. Me paré frente al más cercano y lentamente me acerqué a él. No vi por completo a otro que se había desprendido de su asiento. Fui golpeado con tal fuerza que hubiera destrozado una luna si estuviera en el mundo físico. Sentí mi avatar vacilar cuando el impacto psíquico de ese golpe envió tal reverberación a mi propia alma. Un Guilliman blindado se paró frente a mí, y un Power Fist brillando y chisporroteando y una espada ardiendo en un terrible fuego psíquico. Comprendí en ese momento que había subestimado por completo el poder de un primarca y qué genio debe haber sido el dios emperador para crear tal ser. Además, podría adivinar cuán fuerte podría haber sido el dios emperador si sus hijos fueran tan poderosos. En cuanto al poder psíquico de Guilliman, creo que todos lo subestimaron. No es que no tuviera poderes psíquicos. Lo tenía en abundancia. Dominaba más poderes psíquicos que una docena de librarían juntos y mantenidos en su lugar con una fuerza de voluntad más fuerte y una disciplina adamantina, podía destrozar fácilmente todo un sistema solar con un solo estallido. Sin embargo, sus poderes psíquicos nunca se manifestaron de manera externa. En cambio, construyó su destreza mental y física. Su mente era una fortaleza indomable, ceñida por montañas inexpugnables de su voluntad, muros invisibles de lógica, calles ordenadas llenas de armas de razón y cálculo. Luego estaba su mente que fue fortalecida por sus poderes psíquicos latentes. Le dio la capacidad de microgestionar docenas de guerras desde su trono en Macragge mientras se veía inundado por montañas de papeleo durante su creación del Codex Astartes y manteniendo unido el imperio para que no se desmoronara. Por supuesto, ahora que no estaba cargado con tales tareas administrativas, su mente estaba enfocada en protegerse de la herida dejada por su hermano y cualquier otro intruso, a saber, yo mismo. Un golpe de espada envió una ráfaga de pura lógica fría. Cortaba como hielo seco sobre la piel humana. Cualquier mente menor se habría congelado en el acto. El impacto del Power Fist se produjo como la explosión atronadora de un volcán, con las emociones reservadas de Guilliman cuidadosamente afinadas en una implosión devastadora. Casi al instante, había perdido uno de los brazos y una parte de mi costado. Estas pequeñas piezas, esta representación visual de mi conciencia, no fue gran cosa, pero aún así sentí el daño. Fue en ese momento que Calgar entró en el templo. Sabía que tenía que elegir pelear y agarrar un pedazo de Guilliman o estar satisfecho con su ADN. La opción conservadora era la elección correcta, y me retiré, e hice una mueca cuando mi presencia y la presencia de la aguja de cristal de Kaidarin mataron a tantos de los marines del caos que se apoyaban en el abismo. Accidentalmente le había dado a Guilliman la oportunidad de revivir a sí mismo. Templo de correcciones. Al despertar en mi forma física, vi a Calgar acercarse a mí y observé la extraña visión que vio. No susurró Calgar. Bueno, tengo una propuesta, Lord Calgar, por respeto a su coraje. Me burlé de él, haciendo todo lo posible para ocultar el agotamiento mental de enfrentar el espíritu de Guilliman.
Mantuve la esfera del espacio alrededor de Guilliman con telequinesis y agarré al señor del enjambre con una red psiónica pura que aprovechó los genes reescritos que mi retrovirus había insertado en el ADN base de la flota enjambre. A diferencia de la mente de Guilliman, Ibeming no era tan visual. Era pura hambre e inteligencia impulsada instintivamente. Por ahora, Ibeming estaba aturdida y confundida, y me dio una oportunidad especial para explotarlo todo. Ahora, Lord Calgar. Permítame presentarle una opción aquí. Calgar me miró con tanto odio que la vieja expresión "si las miradas mataran" era muy apropiada en ese momento. En este momento, tengo a tu primarca en una mano y el corazón de la flota enjambre tiránida en la otra. En este momento, casi toda la atención de la mente del enjambre está enfocada en el señor del enjambre. Si lo matas ahora, causaría suficiente daño psíquico. Reacción violenta para paralizar a la flota enjambre lo suficiente como para cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, si lo matas después de que lo haya liberado, entonces no será suficiente para salvar tu mundo. Incluso sin el señor del enjambre, los tiránidos restantes abrumarán a tus guerreros y exterminar a los ultramarines. Esta explicación fue muy importante. Cada sílaba estaba cuidadosamente medida y cada entonación tenía connotaciones e implicaciones. Quería que Calgar tomara una decisión racional, pero sabía que la tomaría a través de sus emociones. ¿Qué? Él demandó. Entonces, debes elegir. ¿Salvarás a tu primarca de mis manos o matarás a ese Swarmlord ahora mismo y salvarás tu mundo y tu capítulo? Los ojos de Calgar se abrieron ante las opciones. No. Es bastante difícil elegir, ¿no? Yo diría que es una elección casi imposible. Me burlé cuidadosamente de él, como lo he hecho en 1000 simulaciones, y eso iba a provocar la respuesta correcta. Al menos eso había esperado. El problema de esto era que la interferencia de los orcos y los necrones podría tener un efecto no deseado en el proceso de toma de decisiones de Calgar. La amenaza de los orcos fue solucionada, aunque Lucifer pareció ocultarme algo después de que regresó del pesío espacial que los orcos habían usado como su nave insignia. Los necrones, sin embargo, eran un problema. Estos no eran los necrones medio despiertos bajo el dominio de los fragmentos de Cthán. Estos eran necrones adecuados con su propio Overlord comandándolos. Aunque había algo que me molestaba en el fondo de mi mente como si la realidad hubiera sido alterada de alguna manera, ese sentimiento no era algo que tuviera el lujo de considerar en este momento crucial. Aún así, la flota Necron acababa de llegar a la órbita, y yo había apartado algunos de los activos de mi flota para bloquear el aterrizaje de Necron. Ahora, elige. Exigía Calgar. Entonces Calgar rugió. Se abalanzó hacia adelante, sus guanteletes de ultramar crujieron en todas sus emanaciones. Los halos gemelos de la muerte palpitaron frente a mí cuando el maestro de Macragge golpeó mi escudo. Estas armas eran tan poderosas que mis vastas reservas de escudo sufrieron pérdidas significativas mientras que el efecto del ataque me hizo retroceder tambaleante. Ahora que había elegido, la pelota estaba en mi cancha. Ya tenía el ADN de Guilliman, y eso significaba que mi oferta de opciones era en realidad un punto discutible, dado que no necesitaba secuestrar todo el cuerpo de Guilliman. Calgar todavía cortó mi escudo, y dejé ir el cuerpo de Guilliman. Liberando ambas cargas, mis acciones parecen cobardías, pero un movimiento calculado para eliminar a los ultramarines y otros capítulos del juego mientras paralizaba a los tiránidos lo suficiente como para poder devorarlos. Liberado, el señor del enjambre huyó también, desahogando sus frustraciones con los marines espaciales reunidos que habían masacrado a los escoltas del señor del enjambre. Sin ese momento de concentración, matar al señor del enjambre, causado por un último golpe de gracia de Cato Sicarius junto con la distracción perfecta de Ageman, no tuvo el efecto de romper el enjambre que le había prometido a Calgar. Para ser honesto, estaba diciendo la verdad sobre el momento perfecto para matar al Swarmlord. Si Calgar hubiera ido por el Swarmlord y le hubiera golpeado la cabeza, entonces la reacción habría paralizado tanto a los Tyranids que las fuerzas terrestres podrían eliminar a los últimos Tyranids restantes, mientras que mi flota Ser devoraría fácilmente a la agonizante Ibefleet. Si ese hubiera sido el caso, me habría retirado a salvo con Roboute Guilliman mientras también devoraba la flota de la colmena tiránida. Habría permitido que los marines espaciales sobrevivientes ganaran y sobrevivieran, quizás con suficientes sobrevivientes para reconstruir sus capítulos. La elección de Calgar significó que, si bien pudo asegurar la forma congelada de Roboute Guilliman, los tiránidos todavía estaban arrasando. Aunque la muerte tardía del señor del enjambre les había dado un respiro, el resto de las fuerzas tiránidas sobre el terreno seguían llegando al último bastión de los ultramarines, matando a los defensores incondicionales uno por uno.
En la órbita, la flota enjambre reaccionaría produciendo un nuevo Swarmlord mientras atacaba a la última flota humana restante para paralizar a la presa. La flota enjambre, aún debilitada, eventualmente sería devorada por mis fuerzas. Sería un poco retrasado en el proceso, pero valdría la pena. Por supuesto, no podría haber sabido que los necrones actuarían en ese mismo momento. Además, ciertamente no podría haber visto una intervención de una fuente más inesperada. Los necrones se enfrentaron a la flota enjambre. Los necrones eran pocos, pero eran lo suficientemente poderosos y poco atractivos como para que la flota enjambre se alejara de la flota humana. Después de crear una litera y un momento de descanso para los humanos, los necrones retrocedieron como si hubieran detectado algo que nadie más podía. Lo sentí demasiado tarde. Se sintió un pulso. Era un peligroso pulso de energía y algo casi psiónico. Ardía como los fuegos del infierno. Una imagen de la cosa parecida a un pájaro en llamas saltó a mi mente. Una imagen de Phoenix, pero la ignoré. Luego, una gran grieta en la disformidad apareció justo encima de Macrauge. No fue una tormenta disforme. Era un punto de salida para una flota. Aparecieron 3 escoltas y fueron seguidos por una nave muy grande y una barcaza de batalla, y 4 grandes naves estelares no astartes y sus escoltas. Mi mente accedió a la gran cantidad de información que había reunido a lo largo de los años. El barco muy grande era un acorazado clase Gloriana, que era antiguo y extremadamente raro. Sin embargo, este buque parecía relativamente joven. La flota imperial recién llegada hizo un balance de la situación por un momento antes de disparar una ráfaga a los tiránidos y algunos tiros al azar a los necrones en retirada. Podía oler un giro en el tiempo. La disformidad a su alrededor era extraña, más limpia y quemada. Supongo que fue algún tipo de intervención de un psíquico verdaderamente poderoso. Ningún dios del caos ayudaría a los ultramarines, por lo que solo quedaba un ser divino para realizar tal milagro. Entonces sentí el temblor en la disformidad. No existe tal cosa como el almuerzo gratis. El impacto de invocar una antigua flota de eones pasados tuvo resultados inesperados. Como relámpagos, los temblores de la invocación se extendieron por todas partes. Sentí al menos 3 tormentas disformes entre ultramar y el espacio controlado por los Tau, protegiendo efectivamente a los Tau de las intervenciones directas de los ultramarines incluso si a los ultramarines les quedaba alguna fuerza. Más allá de la franja oriental, tormentas disformes y terribles remolinos florecieron en una vasta región del espacio, cubriendo al menos la mitad del área que la Inquisición había llamado región de la falsa paz. Una docena de sectores fueron aislados por múltiples Warp Storms y Warp Edires, mientras que otros sistemas fueron absorbidos por completo. Otros enfrentaron tormentas de iones o erupciones solares. Miles de millones murieron en cuestión de minutos, y casi podía escuchar sus gritos. Si el cadáver en Terra realmente había afectado este milagro, no pensó en las consecuencias. Fácilmente podría ser algo que los necrones hayan causado y, dado que no se preocupan por otros mundos humanos, tenía más sentido, excepto que la manipulación de la disformidad no era su fuerte. Alguien como Tsench podría haber hecho tal trato, posiblemente permitiendo que los ultramarines vivieran para algún esquema intrincado y al mismo tiempo afectaran a miles de millones de humanos en un área que una vez estuvo protegida y prosperó. Macrauge. Templo de correcciones. Calgar suspiró cuando 2 tecnomarines vieron el campo de éxtasis de su gene padre. Roboute Guilliman seguía sentado, siempre en silencio y durmiendo. Calgar finalmente pudo mirar al primarca con los ojos abiertos desde la invasión de los tiránidos. Sintió tanta duda. Desde la caída de Prandium, Calgar se sentía tan avergonzado que no podía mirar a su primarca sin sentir un horrible vacío interior, donde había estado su orgullo y sentido del honor. Ahora estaba avergonzado. Entonces Calgar notó algo. Como señor del capítulo de los ultramarines, Calgar había mirado al primarca durante muchos miles de horas a lo largo de los siglos. Recordó cada pequeño detalle de su primarca mientras se sentaba en el trono. Hermano Papirius, ¿tiene un registro pictórico del primarca mientras se sienta en este trono? ¿El más reciente? Preguntó Calgar. El tecnomarine tenía uno, por supuesto, porque ese registro pictórico era una parte importante de la restauración del santuario. Mira, Calgar señaló la imagen ampliada. ¿Es eso? La herida infligida por el traidor, el veneno del caos y la vena que se había congelado en el tiempo para que nunca llegara a la cabeza de nuestro padre, respondió Calgar. El ataque de Fulgrim había sido la herida fatal del veneno hechicero, pero Robute había sobrevivido lo suficiente como para entrar en éxtasis.
Desde entonces, todos pudieron ver los bordes de esa herida. Ahora, las gruesas venas de color púrpura y rosa que subían por el cuello se habían retirado y el color se había desvanecido tanto que ahora parecía una herida normal. ¿Qué hizo el Xeno, mi señor? Susurró Calgar mientras los tecnomarines comenzaban a lidiar con los cogitadores conectados al generador de campo de éxtasis. Imposible, murmuró el hermano Papirius. ¿Qué dice, hermano? Mi señor, estos cogitadores son antiguos y están equipados con sensores potentes y avanzados que podrían detectar incluso el tiempo congelado dentro de la éstasis para que la unidad de cogitador principal pueda mantener la éstasis en niveles óptimos. Calgar frunció el ceño. He oído hablar de eso, sí, pero ¿qué significa? Mi señor, este sensor había sido modificado por los boticarios de la antigüedad para detectar los niveles de la disformidad que supura en la herida de nuestro antepasado, respondió el tecnomarine, pero ahora el sensor nos dice que las señales de la disformidad de la herida se ha reducido a menos del 3% de la herida original. La noticia tuvo que ser procesada y luego llegó a Calgar. Significa. Debemos consultar con los boticarios y los bibliotecarios, pero, si nuestras conjeturas son correctas, nuestro señor puede ser revivido, susurró Calgar. Hemos oído hablar de la oferta que había hecho la criatura Xeno, y dado esto, mi señor Calgar, ciertamente ha elegido sabiamente, respondió el hermano Papirius. En ese momento, Barro Tigurius, el bibliotecario jefe, entró en el templo, a pesar de las graves heridas en su carne. Su armadura estaba desgarrada y desgarrada, piezas enteras se perdieron con ácido y se rompieron en pedazos. Las costras frescas estaban por todo el cuerpo del bibliotecario como resultado del órgano de la Raman. Barro, debes escuchar esta noticia, exclamó Calgar. Tigurio negó con la cabeza. Creo que necesita escuchar mis noticias, mi señor, y podría ser algo sorprendente y puede estar relacionado con la supervivencia de nuestro capítulo, respondió Tigurius. Calgar se rió entre dientes. Les aseguro que mis noticias bien pueden devolver a los ultramarines a la gloria en los días de la Gran Cruzada, dijo Calgar. ¿Qué podría ser eso? Tigurius hizo una mueca al sentir dolor en su cuerpo. Calgar no se inmutó. Sonrió mientras señalaba la forma sentada de Guilliman. No sé qué había hecho la criatura Xeno, pero el veneno de la disformidad que había plagado al hijo vengador ahora se ha frenado. Aunque tanto el Apotecarion como el Librarium deben investigar esto, los tecnomarines me informan que nuestro señor podría ser revivido, dijo. Calgar. Cualesquiera que fueran las noticias que Tigurius había querido dar, las había olvidado. Las noticias de Calgar lo superaron por un momento porque sus esperanzas y su visión del futuro eran grandiosas. Sin embargo, la mente disciplinada del bibliotecario jefe volvió rápidamente a un tema más pragmático. Ahora mi milagro, mi señor. ¿Milagro? Hay una nueva flota que acaba de llegar a la órbita extrema y ha enviado esta transmisión, respondió Tigurius mientras sostenía un dispositivo portátil de visualización holográfica de fabricación antigua. Apareció un holograma de un marine espacial en una armadura Mark IV con una insignia de los ultramarines. Este es el centurión Severus Vinius de la Legión Ultramarina a bordo de la Eternam Scutus de la 877ª flota de expedición. Estoy detectando que esto es Macragge y está bajo ataque. Si hay hermanos ultramarines vivos en el planeta, debes responder, Calgar parpadeó y sacudió la cabeza. Eso no es algo que esperas todos los días. No, mi señor. Parece que nuestro capítulo y el legado de Guilliman no están tan perdidos como desesperamos, respondió Tigurius. Contéstalas, hermano. Nos volveremos a conectar con los hermanos perdidos hace mucho tiempo, o si este es otro truco, los destruiremos. Nave del mundo Zerg. Había interceptado la comunicación de la misteriosa flota y estaba conmocionado e indignado. A pesar de mis planes elaborados y cuidadosamente diseñados, el universo acaba de arrojar una gran piedra a esta máquina bien engrasada. No lo perdí y aún así logré la mayoría de los objetivos, pero el refuerzo de los ultramarines mató a uno de mis objetivos secundarios. Para ser honesto, no esperaba que los tiránidos destruyeran por completo a los ultramarines, especialmente dado lo mucho que he debilitado a la flota enjambre. Sin embargo, esta salvada milagrosa no era algo que quisiera en absoluto. Los ultramarines sobrevivirían, pero deberían sobrevivir solo a través de mis bendiciones, aunque ocultos con tantos esquemas, pero sobrevivirían. Por lo tanto, un ajuste de cuentas con los ultramarines de hace 10.000 años iba a ocurrir muy pronto. Los principales objetivos se habían logrado, de hecho, especialmente con la flota de la enjambre tiránida. Mi primer y principal objetivo era absorber con éxito la flota de la enjambre tiránida y toda su bóveda de tesoros genéticos.
La cantidad de criaturas tiránidas no era un problema lo suficientemente grande, aunque tragarse unos cuantos miles de millones de tiránidos no era una mala idea, no quería la carga justo después de revelarme tan abiertamente al imperio. El segundo objetivo era debilitar el control del imperio sobre la región de la Falsa Paz porque era un lugar estratégico desde el cual podía extenderme al resto de la galaxia. Las fuerzas del caos fueron expulsadas por el terrible efecto que los cristales de Kaidarin tenían en sus poderes, mientras que los orcos fueron expulsados o atraídos. Los Eldar habían huido gracias a sus propios poderes precognitivos. Solo el imperio había permanecido allí, ahora con las defensas severamente debilitadas. El tercer objetivo era debilitar a los ultramarines y otros capítulos de marines espaciales, y fue un éxito rotundo. Se perdieron capítulos enteros de los descendientes de Ultramarine, y otros sufrieron suficientes bajas como para tener que preocuparse por la supervivencia de sus capítulos. Con el doble efecto de haber paralizado a los tiránidos y haber perdido a un número significativo de guardianes de la muerte, fue un buen resultado. En este gran juego, los tiránidos y los ultramarines habían sido mis peones tanto como lo había sido la Inquisición. La desafortunada presencia de orcos y necrones todavía estaba dentro de parámetros aceptables. Los ultramarines del pasado no eran aceptables. Debo destruir este Aeternam Scutus antes de que los ultramarines del pasado realmente puedan salvar a los ultramarines de ahora. Órbita extrema de Macrauge. Mi enjambre Zerg se recuperó de repente y apareció de la sombra del planeta. Desde la distancia llegaron 200.000 Zerg voladores, incluidos tantos mutaliscos y gatliscos. Luego había 16 leviatanes llenos de criaturas Zerg y varias otras naves Zerg se encontraron con la flota de expedición del M-31. La flota imperial se había reunido alrededor de la flota de expedición, y su fuerza y moral se habían renovado considerando el regreso de sus héroes ancestrales. Las comunicaciones seguras entre Calgar y el centurión Vinius se establecieron a través de Tigurius, cuya mente era demasiado poderosa para interceptarla. En cualquier caso, parecía que los ultramarines modernos aprobaban a sus antepasados y habían ordenado el resto de la flota alrededor del acorazado clase Gloriana. Mis Zerg los asaltaron con vigor. Miles de mutalisks, gatlisks, devoradores, corruptores, guardianes, scourers y broodlords murieron bajo el intenso y denso fuego de la flota imperial. Cientos de proyectiles explotaron y las armas menores iluminaron la oscuridad del espacio. Sin embargo, los Zerg eran demasiados y, uno por uno, los barcos menores cayeron. Un monitor de defensa explotó cuando murió un Scourer, pero dejó varios cientos de Scourges que fueron arrojados a la pequeña nave imperial con lo último de la mente moribunda del Scourer. El impacto por sí solo dobló el casco de la nave y luego los Scourges explotaron. 2 leviatanes fueron destruidos cuando se enfrentaron a un impacto directo del camión Nova de un crucero clase Dominator. El impacto de un proyectil Doppler desgarró a los 2 leviatanes en tiras de carne antes de hacer temblar a varios cientos de otras criaturas Zerg. Durante casi una hora, mis Zerg atacaron a los imperiales. Sin embargo, los imperiales aguantaron. El poderío de las naves relativamente nuevas de la flota de expedición que venían con armas superiores, generación de energía superior, escudo superior y la presencia de una poderosa nave clase Gloriana los había mantenido unidos. Seguí arrojándoles mis criaturas porque eran las distracciones. Por lo general, mantengo el método básico Zerg de abordar las naves lanzando más y más criaturas al enemigo. Sin embargo, estaba bastante dispuesto a probar el método Terran o el método Protoss. Por supuesto, insertar una nave encubierta con un equipo de élite como lo hacen los terranos no funcionaría aquí con las naves imperiales y sus psíquicos. Sin su escudo, sin embargo, los imperiales eran bastante vulnerables al método de inserción de tropas de los Protoss. Todo lo que necesitaba era conseguir una grieta en la armadura. Solo quedaron 3 grandes naves imperiales para apoyar al acorazado Gloriana mientras el campo estaba lleno de naves de escolta rotas. La poderosa nave finalmente había perdido su escudo, y su gruesa armadura resistía el bombardeo de bolas de ácido y municiones orgánicas. Todavía era demasiado difícil y solo quedaba un leviatán en el juego. El leviatán se estrelló contra el Aeternam Scutus y hundió sus tentáculos en la gran nave imperial cerca de la parte delantera de la nave, aparentemente tratando de insertar a las criaturas en uno de los centros de control de armas. Fue entonces cuando entré. Esta no era una habilidad que nadie más de mi enjambre pudiera hacer sin la tecnología y la maquinaria necesarias. Siendo la supermente, podría hacer esto sin la necesidad de 12 torres y un complejo conjunto de maquinaria tan grande como un Protoss Nexus.
Una enorme presión psiónica se acumuló dentro de mí, y luego disparé a la Eternam Scutus en un asangosto que ignoraba el espacio físico. Solo podía enviar una pequeña cosa, pero funcionaría bien porque pude escanear la nave con mi mente a pesar de la interferencia de los psíquicos a bordo de la nave. Estaba un poco perturbado de que algunos de estos antiguos psíquicos desobedecieran el edicto de Nicea, pero parecía que la flota había sido tragada por Warp antes del edicto, o si sabían del edicto, entonces la presencia de Tigurius que había escoltado Calgar a bordo habría enviado un mensaje bastante claro a los antiguos bibliotecarios. En cualquier caso, estaban Tigurius y al menos media docena de psíquicos de grado bibliotecario a bordo para interferir conmigo. Tuve que crear señuelos del punto de inserción a través de un bombardeo psiónico aleatorio a través de la nave enemiga. Sentí que la criatura especial se había materializado a salvo a bordo de la Eternam Scutus. Riendo por el éxito, traje una nueva ola de leviatanes y varios miles de voladores para continuar la presión sobre el poderoso Eternam Scutus. Luego me concentré en mi agente a bordo. Órbita extrema de Macrauge. Aeternam Scutus. La criatura era interesante. Esta era una criatura que se basó en el inserto furtivo que Kerrigan había enviado a bordo de esa nave Protoss y se convirtió en una madre de linaje. Por supuesto, esta larva especial era mucho más compleja que eso. Para empezar, no era más grande que un chihuahua, pero venía con un caparazón especial que le permitía proyectar tanto un campo de camuflaje del espectro visible como un campo psiónico inverso de bajo nivel para ocultar su presencia psíquica, una herramienta que se necesitaba desesperadamente. Contra los psíquicos a bordo. Tenía piernas diminutas que le permitían movimientos suaves, rápidos y silenciosos, mientras que la fuerza de tracción de su núcleo significaba que podía saltar y saltar en lugares. Las capas de escamas del caparazón también significaban que podía meterse en pequeñas grietas y espacios gracias a su cuerpo parecido a un gusano. La criatura fue engendrada en las entrañas oscuras de la nave, con las viejas partes abandonadas de la enorme nave sirviendo como espacio vital para los siervos. Incluso en los días de 30K, estas enormes naves mantuvieron una sección de barrios marginales espaciales donde habían vivido los más abatidos y sin esperanza. Ciertamente, el tamaño de esta decadencia urbana fue menor, pero aún existían. Después de todo, una flota de expedición a menudo navegaría a través de la galaxia con décadas, si no siglos, de guerra. Era natural que los miles de siervos a bordo del barco formaran comunidades bajo cubierta, viviendo miserablemente en la profundidad de la oscuridad. Esto no fue una excepción, incluso para un barco como Aeternam Scutus. El larva nadó a través de la espesa y contaminada piscina de las piscinas expuestas de tratamiento de aguas residuales del barco donde el borde del barrio bajo a bordo del barco se había hundido poco a poco. Las pocas estructuras parecidas a cabañas, hechas de piezas de metal y materiales desechados, se habían alineado alrededor de la piscina redonda donde se había acumulado agua relativamente más limpia antes de ser enviada. Fue en este estanque donde se encontró larva y descubrió que esta agua apenas potable era la principal fuente de agua para los habitantes de los barrios marginales. Si hubiera sido humano, habría aborrecido lo que hizo larva, pero no era humano. Permití que larva hiciera lo que tenía que hacer. Silenciosamente, la larva comenzó a vomitar un lodo soluble en agua de materia viral. Esta era una versión a base de agua de mi virus ERG, pero con un giro en el retrovirus. Una vez que la fuente de agua estuvo lo suficientemente contaminada, la larva siguió adelante. Detectó un pequeño animal cerca. Una choza tenía un tosco gallinero adentro, aunque el animal era más una variedad reptiliana que aviar. Sin embargo, le iba a ir muy bien. Las 2 docenas de reptiles chillaron cuando la larva salió por un pequeño agujero en el techo. La larva se dejó caer en el corral y los reptiles atacaron. Por supuesto, estos reptiles comestibles domesticados no fueron rival para mi larva, ya que los atravesó con poderosas mandíbulas y disparó pequeñas espinas. En poco tiempo, todos los reptiles estaban muertos y la larva podía darse un festín. En 10 minutos, el corral se limpió de toda la carne y la larva se convirtió en un capullo para la primera fase de su evolución. El capullo creció rápidamente y latía en un latido acelerado. No iba a ser como el trabajo de Kerrigan, en el que tenía que hacer crecer a toda una progenie dentro de la nave Protoss. Solo necesitaba que larva se convirtiera en una sola cosa. En otros 10 minutos, el capullo salió del cascarón y era una criatura que no se parecía a ninguna criatura Zerg. Se parecía más a un Spore Crawler excepto que un cristal Kaidarin había reemplazado al Spore Cannon. Luego, mientras gemía, el cristal estalló. Lo sentí. Desde una de las naves colmena de Lucifer, invoqué a mis Zerg.
Al igual que los protos que su capacidad de teletransportarse en sus tropas, mis Zerg comenzaron a traducirse en el vientre de la Eterna Mescutus. Con el área de desove creada en un gran campo esférico, mis Zerg se engendraron en 4 niveles y salieron a raudales. Las secciones inferiores de la nave fueron relativamente fáciles, con la mayoría de los siervos incapaces de resistir a mis Zerg, y algunos fueron llevados a la fuente de agua contaminada para ser convertidos o simplemente sacrificados y devorados. Había algunos soldados y fueron abrumados rápidamente. Luego, mis criaturas se encontraron con algunas patrullas armadas con rifles láser, pero no fue hasta aproximadamente media hora después de la invasión que los defensores de la nave organizaron escuadrones adecuados para reprimir las interrupciones de los niveles inferiores. Esta lenta respuesta significó que estaba vertiendo miles de criaturas Zerg en la nave mientras mi enjambre también golpeaba la nave desde el exterior como una distracción. Los necrones habían regresado para hostigar las afueras de mi flota, tratando activamente de distraer a mis fuerzas de los humanos. Esto había significado que la presión externa no rompería el Aeternam Scutus. Muy pronto, mis fuerzas a bordo de la nave humana se enfrentaron a los marines espaciales de la Legión Ultramarine. Estos eran guerreros antiguos pero aún muy potentes, quizás más con sus armas avanzadas y tropas especializadas. Una reunión cara a cara con el primer cuadro de marines espaciales no salió bien para mis criaturas. En un frente había un escuadrón saqueador de 5 hombres con sus espadas sierra y pistolas Volter, lo que obligó a mis criaturas a dar la espalda al escuadrón de apoyo táctico con sus cañones rotor y calibres Volkite, así como a los marines tácticos habituales. Luego hubo un solo Moritad cuyo par de Volkite Serpentas había causado tales devastaciones. Eventualmente, mis números habían ganado, pero los marines espaciales pudieron retirarse gracias a los escuadrones de soldados del ejército imperial que proporcionaban la retaguardia, y cientos de mis Zerg murieron en sus manos. Aún así, el interior de la nave comenzó a caer a manos de un puesto de control defensivo tras otro. Escuadrones enteros de marines espaciales se abalanzaron sobre nosotros y fracasaron. Mis criaturas deben haber matado al menos a 100 ultramarines del pasado antes de que sucediera algo más. Una fuerza de élite de marines espaciales se teletransportó cerca de la cabaña donde mi versión de Pylon exudaba el campo de desove. Los atacantes incluían un escuadrón completo de 10 hombres de Catapracti y Terminators y un contemptor Dreadnought, así como 5 destroyer marines. Dirigiéndolos estaban los heroicos maestros del capítulo. Calgar y Tigurius habían unido fuerzas con el centurión Vinio para liderar el ataque a la baliza de desove. Cientos de siervos infestados corruptos se encontraron con los marines espaciales, buscando ganar tiempo mientras invocaban criaturas para defender la baliza de desove. Calgar tenía sus propias élites, y habían estado luchando contra los tiránidos el tiempo suficiente para tener una mayor efectividad contra mis Zerg. Un escuadrón de 5 hombres de Assault Terminators y 4 Vanguard Veterans se abrieron paso entre los zombies, apoyados por 8 Sternguard Veterans que proporcionaron fuego de cobertura. Los exterminadores Catapracti atacaron desde un flanco izquierdo, buscando crear un segundo camino hacia la baliza. Tigurius y 2 bibliotecarios sin sus cascos especiales formaron un poderoso escudo alrededor de su grupo central de tropas a distancia. Su retaguardia estaba defendida por 3 Breachers y Eje Marines con sus escudos. 2 Moritad y un campeón contaron con el apoyo de 3 marines de asalto para matar un puñado de cucarachas que habían quedado para defender la baliza. Luego vinieron mis tropas. Casi 100 Zerglings aparecieron a su alrededor, así como 30 cucarachas y 20 hidraliscos. Estas fueron distracciones porque los marines espaciales atacaron a las criaturas que todavía estaban convocando incluso cuando estaban cobrando existencia. Alrededor de la cabaña misma se convirtió en una colmena de invocación con casi 300 Zerglings siendo convocados a la vez y más. La batalla fue tan desesperada como feroz. Los marines espaciales se acercaban cada vez más, a pesar de las pérdidas, y me estaba quedando sin criaturas para invocar a través de una fuente del enlace psiónico. Tenía un as bajo la manga. Bueno, varios ases. El primero fue un par de híbridos. Un Hybrid Reaver y un Hybrid Destroyer fueron convocados y se encontraron con los marines espaciales. El contemptor Dreadnought se enfrentó al Reaver mientras el Moritad y los Destroyers acribillaban a la criatura desde lejos. Terminator sobreviviente pirateado y acuchillado en el Reaver. El destructor híbrido fue recibido nada menos que por el mismo Tigurius y los 2 bibliotecarios cuyas herramientas psíquicas no eran tan sofisticadas como las que Tigurius tenía con él. Estos antiguos bibliotecarios ni siquiera tenían una capucha psíquica, aunque se había notado un prototipo de tal dispositivo.
El Hybrid Reaver rugió cuando sus poderosas garras fueron bloqueadas por los movimientos hábiles e imposiblemente ágiles de un Dreadnought Contemptor cuyo mortal Multimelta había matado a muchas cucarachas. La enorme Power Cloud del Dreadnought fue lo suficientemente rápida como para parar y bloquear las garras del Reaver incluso cuando los exterminadores, destructores y otros marines espaciales lo acribillaron con armas. Una oleada de serguesnos, hidraliscos y cucarachas cayó sobre los marines espaciales, distrayéndolos del Reaver, pero el Dreadnought seguía sobre el Reaver. Una ráfaga similar a una escopeta del Multimelta encendió el escudo mientras que la verdaderamente poderosa matriz de polarización envalentonaba la ya gruesa armadura lo suficiente como para resistir un golpe directo de la garra del Reaver. Un marine de asalto llegó volando y aterrizó sobre la cabeza del Reaver, y aunque el Reaver era poderoso, todo el peso de un Astartes que transportaba un jetpack fue suficiente para alterar el equilibrio de la criatura. El Reaver tropezó y la Power Cloud del Dreadnought se hundió en el lado izquierdo del Reaver mientras dos Cataphractii y Terminator golpeaban con sus armas el flanco derecho. El Reaver negó con la cabeza y envió al marine de asalto saltando, pero el Reaver tenía un arma a distancia propia. Abriendo sus fauces, la criatura Zerg escupió un estallido de energía blanco-azul. El marine de asalto fue tragado por la energía antes de implosionar. El marine espacial no murió, pero cayó y luchó por ponerse de pie y cada grieta en su armadura sangró. Esa distracción le había costado al Reaver cuando el Dreadnought disparó su Multimelta directamente al escudo parpadeante. A pesar de la copiosa cantidad de escudo que recibió, el Reaver solo logró matar a 6 Astartes antes de que se le acabara el escudo. Aún así, era una cosa resistente, y su caparazón era lo suficientemente grueso como para resistir las ráfagas de rayos térmicos de los dos marines Moritat y la espada sierra de un saqueador. Enfurecido, el Reaver le había dado una patada a un Terminator y agarró a un marine saqueador con sus garras. El Contemptor Dreadnought trató de intervenir, pero 5 Zerglings habían saltado encima del Dreadnought, y un Brawler Slayer se acercó al Dreadnought con sus 6 garras Warblade. Los dos Moritat ayudaron al Dreadnought con sus armas letales. Uno de los brazos del Brawler se quemó mientras que 2 Zerglings se convirtieron en cenizas carbonizadas, y la explosión de Multimelta convirtió a 2 Roaches y un Hydralisk Enojin. Para cuando el Dreadnought había arrancado la cabeza de Brawler a pesar de sufrir heridas profundas en su chasis de metal, el Reaver había agarrado una pierna y un brazo del marine de spoiler y tirado con fuerza. La sangre y las tripas salpicaron el suelo, y uno de los Cataphractii gritó de rabia absoluta mientras saltaba con su armadura Terminator y clavaba su espada de energía en el ojo izquierdo del Reaver. El Reaver gritó y se tambaleó hacia atrás, aplastando a un veterano de la vanguardia que se interpuso en su camino, y sus tentáculos aplastantes enviaron a un lado a un marine de asedio Breacher. El verdadero oponente del Reaver era el Dreadnought, y sin su escudo, la mano del Dreadnought le sacó las tripas al Reaver. En represalia, el Reaver disparó su arma bucal en la cara del Dreadnought incluso cuando el Stormbolter dentro de Power Claw seguía disparando al interior del Reaver. Otro veterano de Vanguard se subió a la parte trasera del Reaver con una bomba de fusión y se ató a la bomba y a la criatura mientras el Dreadnought sujetaba a la criatura por la nuca y la mantenía en su lugar. Justo cuando el Reaver moría y los marines espaciales perdían muchos de sus efectivos, el destructor híbrido se encontraba en una intensa batalla psíquica contra 3 poderosos psíquicos. Aunque sin las sofisticadas herramientas modernas de los marines espaciales más jóvenes, los antiguos bibliotecarios estaban llenos de tal disciplina y fortaleza para impulsar inmensos poderes a través de sus cuerpos. Por supuesto, la presencia de numerosos Zergs había significado que los peligros de la disformidad eran más ligeros, y les había permitido a los bibliotecarios poner todo su poder en la lucha. Los dos antiguos bibliotecarios sostuvieron cada uno su espada de fuerza hacia adelante y enfocaron su mente en un rayo angosto pero letal, que el destructor bloqueó con un rayo de cada una de sus manos. Tigurius envió un gran pilar de energía destructiva cuyas excrescencias fueron lanzadas contra las criaturas Zerg circundantes, manteniéndolas a raya. El destructor respondió con un rayo de su frente, pero contra 3 poderosos psíquicos, el destructor híbrido se había ocupado. Por supuesto, ningún buen marine espacial dejaría pasar semejante oportunidad, y estos eran grandes marines espaciales. Un saqueador, 2 veteranos de Sternguard, un exterminador Cataphractii y el campeón masacraron a todas las criaturas menores que venían hacia los bibliotecarios, pero luego, cuando el destructor vaciló un poco después de que un marine de asalto cayera sobre su escudo y fuera asesinado por el par de tentáculos de energía de su espalda, el campeón se había lanzado hacia adelante.
La gran Relic Power Sword fue forjada en Marte por los antiguos maestros de ese mundo antes de las grandes cruzadas. Fue creado con una tecnología tan avanzada que sus secretos se perdieron hace mucho tiempo. Lo que hizo fue un aura visible de pura energía destructiva de color blanco que chisporroteaba como una bengala bajo el agua. El mismo aire a su alrededor burbujeó mientras la energía chisporroteaba alrededor de la hoja. Tal arma era mortal incluso para un destructor híbrido con sus enormes reservas de escudo. El campeón cargó hacia adelante y de lado pisó a un Zergling, pisó a una cucaracha para hacer palanca. Saltó. La espada cayó sobre el brazo izquierdo de la criatura justo por encima del codo. La criatura notó el ataque un momento demasiado tarde. El escudo se encendió. Incluso cuando el escudo aún brillaba, sucedió lo imposible. El escudo de plasma irrompible de los protos se rompió. La espada y el campeón rebotaron y fueron arrojados a una pila de cajas. La hoja antigua se había agrietado y estaba astillada. El daño, sin embargo, fue enorme. La implosión del poder de la espada y el escudo que protegía al destructor que se encontraba cerca del brazo había destruido por completo el brazo de la criatura, y aunque el escudo todavía tenía reservas, no protegió al destructor del impacto. La conexión de rayos entre los bibliotecarios y el destructor terminó en ese momento cuando los rayos psíquicos golpearon el escudo. El escudo se agotó rápidamente y las explosiones sacudieron el suelo. El destructor rodó por el suelo, su carne desgarrada en algunos lugares. A su alrededor estaban los cadáveres de las criaturas Zerg esparcidas por el suelo después de que el amplio campo de energía psiónica que rodeaba al destructor rodara sobre ellos. Silbando, el destructor agarró un hidralisco y 3 cucarachas en el aire y los arrojó como crías. Agarrando el muñón de su brazo perdido, el destructor conjuró casi 20 bolas de llamas psiónicas brillantes a su alrededor. Los marines espaciales esquivaban y saltaban fuera del camino cuando las criaturas Zerg venían volando hacia ellos y se estrellaban contra paredes, pilares y cajones. ¡A tu perdición! Rugió Tigurius mientras levantaba su bastón sobre el que colgaba una gran cantidad de energía. Casi como una terrible tormenta, la energía estalló en una docena de relámpagos que chirriaron y golpearon al destructor. El destructor había usado su energía psiónica para restaurar algunos de sus escudos y luego los reforzó. El escudo formó una cúpula de un campo en forma de panal que reía y parloteaba contra el ataque psíquico de Tigurius. Sin embargo, fue una distracción permitir que los otros 2 bibliotecarios se acercaran. Su espada de fuerza atravesó el espacio, hiriendo al destructor incluso detrás del escudo. Esta era la debilidad que los bibliotecarios habían adivinado cuando el destructor creó un escudo de cúpula en lugar de subversión ceñida. Incluso cuando el poder de Tigurius hizo retroceder al destructor con su caparazón chisporroteando en el calor inexistente e imposible de una tormenta eléctrica que no tenía corriente eléctrica, los 2 antiguos bibliotecarios unieron sus propias energías. Una espada gigante, translúcida y casi brillante, apareció justo encima del destructor y se estrelló contra el escudo de cúpula de la criatura Zerg. El escudo chilló y parpadeó locamente dentro y fuera del espectro visible. Luego apareció otra espada, esta vez detrás del destructor y se estrelló contra el escudo. Durante unos 5 segundos, ambas espadas de puro poder psíquico agotaron el escudo. Un marine destructor se encontró con el destructor híbrido e intentó disparar un misil RAD contra la criatura, pero la criatura Zerg ya estaba en alerta máxima. La criatura volvió su ardiente rostro hacia el anciano marine espacial y rugió. El aullido desesperado y enfurecido lleno de una fuente psiónica tan potente hizo temblar el mismo espacio a su paso y el marine destructor se dividió en tiras de metal y carne, todo revuelto y rociado hacia atrás en una gloriosa lluvia de sangre. La distracción había tenido un costo para el destructor híbrido, y permitió que Tigurius se acercara. La pistola Volter cantó y golpeó a la criatura un par de veces antes de que un revés telequinético la derribara. En respuesta a su pistola, Tigurius estrelló su vara de Tigurius en el brazo restante de la criatura y lo hizo estallar. Una llamarada de llamas psiónicas estalló cuando el brazo fue destruido. Tigurius siguió adelante, aplastando a la criatura una y otra vez con su vara y luego enviando una ráfaga psíquica. El destructor híbrido perdió parte de su mandíbula por este ataque. La criatura chilló, pero incluso sin brazos, era un enemigo tan potente. El destructor híbrido recurrió a uno de los ataques psiónicos más básicos del enjambre, ya que le costó menos a la criatura la caída de sus reservas de energía. Un pulso se formó ante su frente y un poderoso campo rodeó a Tigurius. Atrapado en una burbuja esférica, Tigurius luchó, pero quedó atrapado en un momento entre un ataque y el siguiente. La burbuja psiónica del Cruising Grip comenzó a ejercer una enorme gravedad sobre el poderoso marine espacial.
Un humano normal habría comenzado a sangrar en cuestión de segundos, pero un marine espacial era más fuerte y Tigurius era más grande que un marine espacial promedio. Más que eso, Tigurius estaba entre sus hermanos ultramarine. Los dos antiguos bibliotecarios ultramarines estaban sobre el destructor híbrido, enterrando sus armas de fuerza en la carne de la criatura ser con extraordinaria destreza y precisión. El destructor híbrido gorgoteó cuando comenzó a morir. Sin embargo, en su agonía, lanzó un insulto final a los ultramarines. La criatura concentró toda su energía en una sola bola de Sonic Storm. Esta tormenta no cubrió un área, sino que se centró en un solo individuo. Uno de los antiguos bibliotecarios gritó por un momento antes de inmolarse en llamas iridiscentes azules y púrpuras por un segundo antes de que su carne se carbonizara y se convirtiera en una cáscara. Sin embargo, estas dos no fueron las únicas peleas. Calgar, sus guardias de honor supervivientes, el centurión Vinio y 4 exterminadores se habían colado entre las peleas y se dirigieron directamente a la cabaña. Con la capacidad de invocación del Ser Pilon aún agotándose, solo pude traer un puñado de criaturas. Necesitaba intervenir. Entré en mi cuerpo de Avatar Slayer con 10 Hunter Killers. Ya había algunas criaturas alrededor de la cabaña, así que las envié contra el grupo de Calgar. 2 docenas de Zerglings fueron masacrados en cuestión de minutos, mientras que un puñado de cucarachas encontró la muerte a manos de los poderosos exterminadores. Los guardias de honor de Calgar cortaron y acuchillaron a los hidraliscos mientras sus duras armaduras de artífice de reliquias rebotaban en las mortíferas espinas de los hidraliscos. Nos encontramos de nuevo, Marneus Calgar, el señor y maestro de los ultramarines. Calgar me miró y no supe si estaba haciendo una mueca o sonriendo. ¿Te alegra verme, criatura? Deberías, porque generosamente te traigo la alegría de la muerte, respondió Calgar. Quizás seré yo quien te envíe a tu emperador, en pedazos, gruñí intencionalmente. Tu insulto a nuestro capítulo no puede ser perdonado tan fácilmente, Xeno. Rugió Vinio. Me giré para mirar al anciano guerrero. No hemos sido presentados, ultramarine. No pensé que Sion Sof Gilliman sería tan sin etiqueta. Yo no mezclo las palabras con los asquerosos xenos, dijo Vinio mientras cargaba. Que así sea. Evoqué una versión reproducida apresuradamente de Tyrannid Bone Sword. Tenía una apariencia más afilada con líneas suaves en lugar de la hoja dentada de los tiránidos. En pocas palabras, siguió los principios básicos de Bone Swords con la adaptación a nuestra fisiología Zerg. Aunque algunas de las moléculas metálicas del fragmento de la espada de hueso del Señor del Enjambre aún no se habían identificado y los secretos más profundos de esta aterradora arma aún estaban velados, el principio básico había sido descubierto. Al igual que con los tiránidos, esta nueva espada estaba adherida a mi brazo, pero también tenía un pequeño saco cerebral protegido por una capa de caparazón a modo de pomo. Dentro de ese cerebro compacto pero poderoso yacía una versión recreada del cristal cáliz, un fragmento especial de cristal Kaidarin imbuido con los poderes del vacío. Se colocó un fragmento de cristal de Kaidarin en la cruceta para amplificar la energía del pomo, y esa energía amplificada reaccionaría con los diminutos granos de cristal de Kaidarin que llenan el núcleo de la hoja. Así que tuve conmigo la primera espada de fuerza de los Zerg pero basada en un diseño tiránido y con un toque de Zerg y los templarios oscuros de los Protoss. En mi mano derecha, la hoja zumbaba cuando cobró vida con un aura de color púrpura que rasgó el aire a su alrededor y chisporroteó en llamas invisibles. Mi otra mano contempló mi versión del Power Fist. Era una gran mano con garras cubierta de gruesas capas de escamas cargadas psiónicamente que alimentaban energía a través de una docena de diminutos fragmentos de cristal Kaidarin. Además, esta arma de garra exudaba Siblade de cada dedo y estaba equipada con un poco de tecnología Protoss conectada a través y alrededor de ella. Aparte de la carcasa de metal amarillo de las puntas de las garras de los Siblades, la mejora de los Protoss tenía la forma de una lanza térmica, el arma del coloso Protoss. Mi boca se abrió y contemplé un mecanismo para escupir un ácido pirocinético que reaccionaría con cualquier cosa fuera del campo de contención psiónica cuidadosamente diseñado. Esta fue una técnica tomada del mecanismo bioplasma dentro de un cadáver Tyranid Carnifex capturado. El centurión Vinio, por otro lado, simplemente estaba equipado con una espada de energía, posiblemente una reliquia, y una pistola de plasma. Él no era rival para mí. Al menos esa era mi suposición. Mi espada y su espada se encontraron, y con un terrible estallido de chispas, ambos fuimos empujados hacia atrás. Fue enviado resbalando al menos 3 pies hacia atrás mientras mis pies con garras y pezuñas se arrastraban un poco más de 6 pulgadas. Luego vino el bombardeo de Calgar de sus volteres montados en sus guanteletes de ultramar.
Impresionante. Aún no has visto lo mejor de mí, escoria Xeno. El escudo estalló cuando los proyectiles de los Volter lo golpearon. Al mismo tiempo, uno de los guardias de honor atravesó las filas de mis criaturas Ser que los habían bloqueado. Un movimiento de la hoja reliquia tomó una gran parte de mis reservas de escudo, ya que estas armas antiguas eran muy superiores y extrañas en comparación con sus contrapartes modernas. No hay mucho honor en estos guardias de honor, comenté con una mueca. Mi Power Claw le dio un revés a la guardia de honor, enviando al hombre desparramado por el suelo hacia dos Zerglings que fueron aplastados por el peso. Mi espada se encontró con el arma de Vinio 3 veces más, cada golpe causó un impacto enorme, mientras que Calgar estaba lo suficientemente cerca como para golpear directamente con su puño de energía en mi escudo. Hice una mueca por el impacto. Te llegará tu turno, Calgar. Gruñendo ante la distracción percibida de Calgar mientras intentaba matar al antiguo centurión, abrí la palma de las garras y disparé la lanza térmica modificada. Una ola de calor abrasador barrió a Calgar en su armadura de Antilochus, el mecanismo de la antigua armadura era bastante capaz de manejar el calor mientras que las gruesas placas de adamantium con tejidos asombrosos y mallas de materiales futuristas bloqueaban también el calor. Sin embargo, contra la increíble tecnología de los protos, incluso una capa sólida de adamantium tratado comenzó a brillar en un rojo apagado. Vinio era un oponente habilidoso con sus siglos de manejo de la espada que casi superaban mi velocidad superior y los reflejos se sumaron a los recuerdos y experiencias recopilados de cientos de espadachines en toda la galaxia. Su espada seguía cortando mi escudo mientras que mi espada solo hacía la mitad de cortes en su armadura de artífice. Eres bastante hábil, centurión. Te felicitaría por tu manejo de la espada, pero esto tiene que terminar, comenté mientras retiraba mi espada y activaba la Warblade. Y tus habilidades son robadas. Puedo ver que tus movimientos no son tuyos. Tu cuerpo se estremece y se retuerce para seguir el ritmo de los movimientos de los demás. No puedes vencerme, respondió Vinio. No con los movimientos de la espada, ciertamente, pero tengo mi armamento superior. El Warblade púrpura se encendió de mi espada y la estrellé contra Vinio. Vinio rodó y evadió mi ataque, dejándome peligrosamente expuesto al enificador de Calgar que empujó mi escudo a niveles peligrosamente bajos. Sintiéndome engañado por una muerte, volví la cabeza hacia Calgar. Estoy molesto contigo, maestro de los ultramarines. Con un rugido, escupí una bola brillante de ácido que rápidamente se convirtió en una bola de plasma. Otro guardia de honor saltó y golpeó la bola de plasma con su Thunderamer, que explotó y envió tanto al guardia de honor herido como a Calgar hacia atrás. Por el honor del capítulo. Un Terminator se teletransportó justo detrás de mí en ese momento y hundió su Lightning Claw en mi espalda. Mi escudo finalmente parpadeó y murió, pero no antes de detener el impulso del ataque. Ralentizado a paso de tortuga, el Lightning Claw no pudo perforar mi grueso caparazón cuyas escamas exudaban su propio campo de energía protectora. Giré en el lugar y agarré el brazo de Terminator con mis garras antes de hundir mi espada en el pecho de Terminator. La hoja de energía brillante fue suficiente para perforar las gruesas placas de adamantium de los Terminators modernos. Si hubiera estado usando una armadura Catrapracti y Terminator, la tecnología de polarización superior y la tecnología de escudo de la armadura antigua lo habrían protegido. En cambio, la espada atravesó la armadura y la carne. Has cometido una injusticia más, monstruo. Rugió Vinio. Mi garra se elevó instintivamente y bloqueó su espada con el dorso de mi garra, y vi varias escamas de caparazón partirse y romperse, esparciéndose por todas partes en una tormenta de chispas. Su pistola de plasma disparó, golpeando cerca de mi cara, que rápidamente bloqueé haciendo crecer una clavícula justo a tiempo. El hueso metálico se hizo añicos y se derritió, pero salvó mi ojo izquierdo del plasma caliente. Eso estuvo cerca, sí sé. No lo suficientemente cerca, bestia. Llamándome así. ¿Es eso un indicio de familiaridad que sientes hacia mí? Me burlé de él. Morir. Giró salvajemente pero con un increíble grado de control. Lo esquivé y respondí con un rápido doble golpe con la espada. Vinio bloqueó uno, pero el otro le rozó el peto. A diferencia del aura destructiva de antes, Warblade era mucho más letal para el blindaje. Incluso con la tecnología de polarización increíblemente sofisticada de su Artificer Armor, el metal no podía manejar el poder de corte de materia de Warblade. Vinio cayó hacia atrás, con el pecho sangrando a través de la profunda herida. Sin embargo, Calgar estaba sobre mí una vez más. Basta de ti. Molesto, decidí llevar este avatar a sus límites. Una tormenta psiónica surgió del cuerpo de mi avatar.
Uno de los guardias de honor y un terminator fueron quemados vivos mientras Calgar bloqueaba el rayo de pura muerte psiónica con el aura maximizada de sus guanteletes. Esto le había dejado sin fuerzas por el momento, y me encontré con el señor del capítulo de los ultramarines y lo pateé. Una gran abolladura apareció en su armadura y luego tosió sangre. Basta de jugar. Es hora de acabar con esto. Invoqué una diminuta bomba de gravedad en la hombrera derecha de Calgar y la dejé implosionar. Calgar gimió mientras me miraba intensamente, incluso cuando su brazo protésico derecho se convirtió en chatarra. ¡No! Suéltalo. El último ataque de la Guardia de Honor por la espalda, pero ya estaba quemando la esencia de mi avatar y un ataque tan pequeño no me iba a hacer daño. Mi mirada se volvió hacia la Guardia de Honor ofensora que soportó estoicamente mi mirada mortal antes de que mi garra levantada crepitara con energía y disparara una versión amplificada de la lanza térmica añadida con mis poderes psiónicos. Agarrado en su lugar por mi telequinesis, la Guardia de Honor se enfrentó a la lanza térmica al rojo vivo que se agravó sobre él. No gimió Calgar mientras se esforzaba por levantar su guantelete de ultramar izquierdo y disparar una andanada de volteres en mi pecho. Mientras mantenía la lanza térmica sobre la Guardia de Honor, volví la cabeza hacia Calgar y escupí una bola de plasma en su brazo izquierdo. El hombro se derritió. Ahora, has vuelto a ser un lisiado, Calgar. Lo añadiré a tu discapacidad. Mi Warblade cayó con fuerza y cortó ambos muslos de Calgar, desgarrando la carne en zigzag de heridas infectadas psiónicamente que seguían sangrando a pesar del implante del marine espacial. Ahora a acabar con tu sufrimiento, susurré. Habiendo disuelto a la Guardia de Honor en un charco de metal hirviendo y ceniza, mi garra estaba libre de nuevo. Esta vez mataría al señor del capítulo de los ultramarines. Ni siquiera lo escuché. Sentí que la espada reliquia del centurión Vinio se clavaba en mi costado, rompiendo órganos y acercándose mucho al corazón del avatar. Giré la cabeza para ver a Vinio que todavía intentaba empujar la hoja. Tu cabeza es mía. Con eso, me agaché y le mordí la cabeza. El ruidoso crujido de huesos era yo masticando su cabeza. Sin embargo, debería haber prestado atención. Demasiado tarde, reconocí la bomba de fusión que Vinio había colocado en mi espalda. ¡Qué suerte, Calgar! Tienes la oportunidad de vivir, si a eso se le puede llamar vivir, hice el último comentario sarcástico antes de que explotara la bomba. Fin del capítulo 87.